En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español, dedicado al análisis de la actualidad internacional. Hoy aquí, en Primera Plana, hablamos del proceso de reforma constitucional en Cuba. Para ello, damos la bienvenida a nuestros invitados, Patrick Bell, encargado de América Latina del periódico francés Le Figaro. Bienvenido, Patrick. Gracias. A Jacobo Machover, escritor de origen cubano. Bienvenido, Jacobo. Gracias, ¿qué tal? Y a Jérôme Lelu, candidato a doctor de Economía de la Escuela de Altos Estudios Superiores de París. Bienvenido, Jérôme. Gracias. La reforma constitucional en Cuba, estamos en Primera Plana. Esta semana comenzó a distribuirse el ejemplar que contiene el proyecto de reforma constitucional en Cuba, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, un tema que evidentemente atrae la atención de toda la prensa internacional. Vamos a descubrir lo que mencionan algunos diarios a este respecto. Nos vamos a Cuba, donde el periódico oficial del Partido Comunista Cubano, Granma, titula en portada su titular, Constitución para servir a Cuba, la Constitución precisamente que está en los próximos meses a debate. Por su parte, en España, el tabloide español El País destaca: Cuba busca enmendar décadas de homofobia en su Constitución. Por último, vamos a Estados Unidos, donde el nuevo Herald de Miami, donde se concentra la mayoría de la oposición en el exilio al régimen cubano, escribe: proyecto de nueva Constitución en Cuba es un fraude, dicen los opositores. Bien, Patrick Bell, ¿por qué es importante este proyecto de Constitución? Recordemos que la Constitución actual data de 1976, hubo dos reformas, una en el año 1992, otra en 2002. ¿Cuál es la importancia hoy en día de este proyecto? Lo que me parece importante en este proyecto son los aspectos económicos, y porque van a institucionalizar los cambios que hizo Raúl Castro en los años 2010. Y al momento que la economía cubana es una situación muy mala y que la ayuda de Venezuela no llegue más, estos cambios pueden aportar algo en la economía cubana. Jacobo Machover, la nueva Constitución elimina la palabra comunismo, término que aparecía anteriormente en el artículo 5. ¿Qué implica esto concretamente? En absoluto. Yo no entiendo realmente cómo la prensa internacional puede decir que se elimina la palabra comunismo, y voy a leer el artículo 5 del anteproyecto de Constitución, que dice textualmente: el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, de José Martí, fidelista, cuando muera Raúl será raulista también, y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático, partido único y democrático, y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Sí, pero estamos hablando, más claro el agua. Estamos hablando del comunismo como proyecto económico. No, pero el Partido Comunista como fuerza dirigente superior no hace falta repetirlo con decir eso, ¿no? Decir que es un partido único, que además sería democrático, que es fidelista, que es marxista-leninista. ¿Para qué ponerlo dos veces? Es una constitución, un proyecto de constitución horriblemente mal redactado, a partir de una comisión de 33 miembros presidida por Raúl Castro, no por Miguel Díaz-Canel, sin ningún constitucionalista, sin ningún jurista de valor, y es realmente algo que es peor todavía que lo que había antes, que lo de 1976. Cito otro artículo, el artículo 3, que dice: el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecidos por esta Constitución son irrevocables. ¿Qué clase de posibilidad de reforma hay ahí? Es algo que es terrible. Usted citó las constituciones comunistas, la del 76
la pequeña reforma del 92 que eliminaba la amistad reformas, eterna, a fin de cuentas. eliminaba en su Pero que fueron preámbulo la reformas. amistad eterna con la Unión Soviética, ya que la Unión Soviética había había desaparecido, desaparecido. claro. Justamente en 2002 hubo una enmienda a la Constitución firmada por la gente que el socialismo era intocable o irrevocable porque había habido un proyecto disidente de Osvaldo Payá. Osvaldo Payá, un gran disidente que perdió Sí, pero la a ver, vida. para no por perdernos, para no perdernos, estamos A ver, hablando del entonces- término socialismo y comunismo. No, justamente están los Bueno, dos. vamos a volver sobre el tema. Solo una cosa le quería decir. Sí. Hubo y hay todavía en la disidencia, en la oposición cubana, el recuerdo de una constitución democrática que hubo en Cuba, que fue la de Volveremos sobre eso. 1940. Que Sí, eso antes sí de la era, revolución, cambia la situación. mucho antes. Ok, vamos a ver otra cosa, permíteme un momento. Jérôme, el texto aprobado por los 605 diputados reconoce explícitamente a la propiedad privada que había sido eliminada en la Constitución de 1976. Se reconoce asimismo el papel del mercado y se le da gran peso a la inversión extranjera, algo que antes era pues una especie de tabú. ¿Implica un giro esto en la situación actual de Cuba? Bueno, puede ser. Reconoce la empresa privada, no solamente la propiedad privada, exactamente la empresa privada. Y eso es importante. Como lo dijo el señor Bell, primero es una validación de la realidad actual, del funcionamiento económico de la economía cubana, desde los cambios en el periodo de Raúl Castro, pero también los cambios desde los años 90, donde el mercado, el sector privado con los cuentapropistas aumentaron y también esos reconocimientos pueden ser una base para una legalización de la empresa privada, porque ahora el trabajo por cuenta propia no tiene personalidad jurídica, pero solamente son personas físicas. Y también eso es muy importante. Si hay un reconocimiento legal de la empresa privada, tendrá un reconocimiento legal también del asalariado privado. Y eso, para mí, puede ser muy importante. El asalariado privado existe ya en Cuba, a través de los empleados contratados en las actividades de trabajos por cuenta propia. Más de Pero 600.000. no tiene base legal. Ya. Y eso para mí puede ser un giro mayor, depende de las leyes y de la realidad que tendrá esa constitución en la efectividad. Según los analistas, este proceso de reforma de la Constitución cubana se inscribe dentro del proceso de liberalización, si se puede decir, iniciado por Raúl Castro en el 2008. Patrick, ¿qué resultados ha dado ese proceso paulatino, modesto de liberalización que inició Raúl Castro en el 2008? Cambió totalmente, me parece, el aspecto de las ciudades. Es una cosa que de un día a otro había gente que venden cosas en la calle. Da una animación muy, muy especial. Y La Habana cambió totalmente de aspectos y de ambiente. Yo estuve allá un mes después. Las leyes que autorizaron las cuentas propias, y realmente el cambio estaba de un día a otro. Un mes antes había las ciudades espacio, no había animaciones, no se podía comer algo en la calle. A este momento cambió totalmente. Me parece que la gente que viaja ahora en Cuba no puede darse cuenta cómo estaba Cuba antes de estas leyes. Jérôme, la misma pregunta. ¿Qué efectos ha tenido este proceso de liberalización? ¿Positivo, negativo? Bueno, positivo un poco positivo, pero bueno, los resultados no son muy buenos por el desarrollo económico. Efectivamente, hubo un aumento importante del sector privado, del cuentapropismo, con ahora casi 600.000 trabajadores por cuenta propia. Eso mejoró la oferta de bienes y servicios, más o menos, y también da oportunidades económicas para los cubanos, con algunos problemas. También hubo el desarrollo de las cooperativas no agropecuarias, que son pocas, pero que es un otro modelo de gestión.
también hubo cambio en el sector agrícola con la oferta de tierra en usufructos a campesinos, pero hubo pocos resultados en el aumento de la producción agrícola. Eso es un desafío muy importante para la economía cubana de desarrollar el sector agrícola, que tiene muchas potencialidades y que representa ahora solamente 3 o 4% del PIB cubano, con entre 15 y 20% de la población activa que trabaja en ese sector. Eso es muy importante. Jacobo, rápidamente, en el caso del nuevo proyecto de reforma, se abre espacio ya a lo que podría ser el reconocimiento del matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Qué representa esto concretamente hoy? Mire, a mí me gusta volver al pasado, como se habrá dado cuenta. Cuba ha sido uno de los países que más ha reprimido en el mundo la homosexualidad. Hubo en los años 60 lo que se llamó la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, la tristemente famosa UMAP, donde metían en campos de trabajo a los homosexuales, a los católicos, a los amantes de los Beatles, a los que tenían el pelo largo. Pero entonces es un avance Hubo hoy. una represión extraordinaria. Eso fue en los años 60, en los años 70 y después. Hoy día está la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, que tiene un papel bastante proeminente en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es un término extraordinariamente rimbombante, ¿no? Está Mariela Castro, está también alguien en la sombra que tiene más papel, que es el hijo, Alejandro Castro. Y entonces Mariela aparentemente quiere lavar un poco la culpa de su padre, de Raúl Castro, y de su tío, de Fidel Castro, que fueron los responsables de esa terrible represión. O sea, según usted sería una cosa psicológica. Hay algo allí, y entonces Mariela pues está a la cabeza de todo un movimiento gay, trans y todo eso. Ella no se reclama de la homosexualidad ni del lesbianismo. Estamos por terminar, Jacobo, perdón, estamos por terminar esta primera parte. ¿Es un avance o no? Rápidamente. 30 segundos. Nada de lo que pueda haber en Cuba, lo digo así muy claramente, mientras no haya realmente debate y democracia en Cuba, no hay avance en ningún tipo de aspecto, incluso en el aspecto económico del que hablaba Jérôme Leleu. No hay avance a partir del momento en que todo está controlado por el partido y está controlado por Raúl Castro y ahora su estamos llegando al final. Miguel Díaz-Canel, no puede haber eso. Sí, Jacobo, perdón, estamos llegando al final de esta primera parte. Simplemente quiero recordar una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa para despedir a nuestro público de France 24 en español y en unos instantes volvemos con ustedes aquí en Primera Plana.